San Agustín, De Trinitate, libro quinto. Vamos a partir con una pregunta que tenía pendiente Emilio. Vamos a dedicar, es como un breve excursus, vamos a dedicarle 5 minutos nomás, pero es una pregunta interesante. ¿Tú la podrías repetir para que quede grabada la Eh, bu- pregunta? bueno, mi pregunta es, ¿de dónde está fundamentada la autoridad de las escrituras como testimonio de la verdad o de las verdades frente a otros textos o frente a otras religiones o culturas? Sí, 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 entiendo. Ah, sí, claro, es una pregunta importante, ¿eh? Que Agustín también se dedicó a responder en otras obras. Pero voy a tratar de, ahora, como no es ahora el tema principal, voy a resumirlo un poco en breve. Eh, en definitiva, aquí lo esencial es como la relación que hay, hablo por el cristianismo, en el caso, digamos, en el razonamiento que se hace en el cristianismo, entre la escritura y la tradición, ¿no? O sea que no está solamente la escritura, porque claro, la escritura como libro, como grupo de libros, no es algo que esté vivo, o como diría Platón, no es algo que puede defenderse solo, ¿no? No sé si tienen en mente ese pasaje del Fedro cuando Sócrates habla de la escritura y dice, la escritura, dice, claro, es un recordatorio, te recuerda cosas, pero si tú le haces una pregunta, no te responde, te repite siempre lo mismo, no, no te responde, entonces no puede defenderse sola una cosa escrita. Y claro, en ese sentido no puede fundamentarse sola una cosa escrita, porque un libro, claro, él por sí solo no puede decir, por ejemplo, tú encuentras un libro y él por sí solo no puede decir, ah, yo soy del año 2000, soy del año 1, digamos, soy de hace 2000 años, o vengo de tal grupo de personas, ¿no? No tendrías tu manera de averiguar eso como del puro libro, de la pura letra de lo que dice el libro, ¿no? Entonces, para la iglesia cristiana es esencial el concepto de tradición. ¿Qué es la tradición? Que no es un concepto como genérico de tradición, como las tradiciones de los antepasados, que era un concepto que existía obviamente en la antigüedad griega, romana y de todos los pueblos, ¿no? Existe el concepto como general de tradición, lo que nos entregaron los antepasados. Pero en el cristianismo este concepto de tradición se usa en un sentido más técnico, más específico. O sea, tradición en el fondo es directamente lo que entrega Cristo a los apóstoles, a un grupito bien reducido de personas, y los apóstoles después a personas que vinieron después, que después se llamarán los obispos, ¿no? Pero que son conocidas personalmente y como nombradas personalmente por los antecesores, ¿no? Entonces hay como una cadena de personas, ¿no? La tradición es aquello que transmite esa cadena de personas, eh, y se llama tradición la misma cadena de personas, o sea, involucra los dos, como los dos aspectos. Es aquello que entregan, o sea, un cierto contenido que entregan, que evidentemente este contenido que se entrega está basado en la encarnación, o sea, que Dios mismo se encarna y entonces deja como ciertas credenciales, que efectivamente él mismo es el que se encarnó, pero credenciales que son presentadas como a testigos directos, ¿no? Y después esos testigos directos la entregan a otros que ellos nombran personalmente, que le imponen las manos, ¿no? La imposición de las manos que se hacen después de los apóstoles a los obispos que les siguen. Y entonces ese en el fondo el anillo que garantiza esa verdad. Es un anillo no de una mera justificación teórica, sino como de una credencial, diríamos, práctica, como se haría como se haría en un tribunal en el fondo. O sea, qué cosa me dice que el testigo es fiable. Claro, o si es un testigo ocular, digamos, que hay manera de saber que efectivamente estuvo ahí. O bien si es alguien cuya relación con el testigo directo es comprobable, o sea, que es comprobable, por ejemplo, la cadena de personas. Entonces es algo como práctico, no es una mera como justificación de la verdad como cuando se hace en metafísica o en matemática, que tú, claro, haces una demostración basada en principios teóricos, ¿no? Como esta es una demostración práctica, ¿no? Entonces se basa en los criterios
que en el fondo son muy parecidos, ¿no?, a los criterios legales que se usan en un tribunal. ¿Cómo lo hace para decidir un juez que el testigo es fiable? Tiene que tener ciertos, o sea, el testigo tiene que presentarse de cierto modo que realmente hace ver que él tiene un testimonio fiable de lo que aconteció, ¿no? Porque en el fondo lo que está aquí atestiguando es un acontecimiento. El acontecimiento que llegó una persona, Jesús de Nazaret, y que esta persona tenía credenciales para afirmar que era verdad lo que él decía, sobre todo lo que él decía de sí mismo, que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Entonces él hace, por ejemplo, milagros que se llaman generalmente signos, ¿no?, que son signos que en el fondo que atestiguan principalmente su identidad, ¿no? Esa es la función principal de los milagros, como atestiguar como la identidad del propio Cristo. Y después, claro, que eso se transmite de persona a persona. Se empiezan a publicar en la iglesia desde el comienzo las listas de los obispos que se suceden en las determinadas sedes. Y claro, después, como es imposible hacer una lista de todas las comunidades del mundo, se reducen. O sea, por ejemplo, ya Ireneo en el siglo II dice, voy a dar las listas, pero no las puedo dar todas. Voy a dar las de las comunidades más importantes. Entonces pone, no sé, Roma, Antioquía, etc. Y después, para sintetizar todo eso, finalmente la lista que, digamos, finalmente se reduce a una sola, la lista de los obispos romanos, finalmente que, digamos que, claro, ahí después surgirán controversias porque no todos aceptarán. Por ejemplo, los obispos orientales dirán, no, nosotros también somos tan importantes como el obispo romano, pero en el fondo siguen el mismo principio que tiene que haber como una sede patriarcal, ¿no?, que al final está garantizando toda esta tradición, ¿no? Entonces, esa es la respuesta en síntesis, ¿no? Entonces, una justificación no teórica, sino una justificación testimonial, en el fondo, así la podríamos clasificar. Esa es como la respuesta en resumen. No sé si queda clara. Sí, sí, pero eso quedó claro, pero igual me queda como un paréntesis en decir, bueno, ¿por qué esta escritura y, por ejemplo, por qué no el Corán? O eso ya es como una elección personal. Es que si digo elección personal, entonces también estaría relativizando todo lo que me dijo, profesor. Ah, claro, De claro. esta No, manera. no, no, la elección tiene que ser como lo enseña Agustín, ¿no? En ese sentido, este excursus, si bien es un excursus respecto al de Trinidad, tiene mucho que ver con Agustín. Agustín se dedicó mucho a este tema, porque, claro, él insiste en que la fe tiene una base racional, en el sentido que tiene que haber como motivos por los cuales tú eliges creer y por los que eliges creer en eso y no en eso otro. Como él, por ejemplo, lo argumenta en el De Vera Religione, la verdadera religión. O sea, ¿por qué una religión es más verdadera que otra? ¿Qué credenciales tiene mayores, ¿no? Y claro, obviamente que él también incluye las credenciales teóricas, entonces muestra que el cristianismo tiene más solidez teórica, pero además está la credencial, llamémosla así, práctica, ¿no? Prácticamente hay una cadena que te reenvía a esta figura que es Jesús de Nazaret, que tiene las credenciales para afirmar que es hijo de Dios. Y entonces, si eso es verdad, si es verdad que este personaje es hijo de Dios, entonces evidentemente lo que no es compatible con eso, por ejemplo, el Corán te dice que Cristo es un profeta. Es un profeta, pero si él mismo ha dicho que él es el hijo de Dios, y tú tienes credenciales para creer eso también en un plano histórico, entonces tienes que creerle a él. Él dijo que era el hijo de Dios, que es más que un profeta, ¿no? Entonces, no es que el Corán, claro, sea totalmente falso, pero no alcanza, ¿no? No alcanza a reconocer la verdadera identidad de Jesús, y en ese sentido es una verdad, ¿cómo decirlo? Una verdad a medias. O sea, dice algunas, en el fondo retiene algunas verdades de la revelación bíblica, porque el Corán al fin y al cabo se basa en la revelación bíblica. Entonces retiene algunas verdades de la revelación bíblica, pero descarta otras. Entonces en el fondo es una revelación incompleta. O claro, podría estar la postura opuesta, la de negar completamente que Cristo es el Hijo de Dios. Podría haber la postura de decir, no, él simplemente era, no sé, era un loco.
Entonces habría que argumentar, bueno, era un loco. ¿Por qué era un loco? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se podría argumentar que era loco? O bien era un embustero. ¿Cómo se podría argumentar eso? Y claro, es una comprobación, repito, práctica. Hay que entrar a ver si son válidos los argumentos que dicen que mentía. Y analizándolo se ve que no calza, ¿no? Hay muchas cosas que no calzan, ¿no? A fin de qué tenía que mentir, porque mentir sobre una cosa así, sea, o él era, o esta también existe una especie de postura intermedia que dice, no, si él era un sabio, era un gran sabio, pero no el hijo de Dios como él decía ser, ¿no? Pero ahí, claro, entra lo que, eso lo argumenta muy bien C.S. Lewis. Esa postura es contradictoria, porque si él era sabio y al mismo tiempo pretendía ser el hijo de Dios y no lo era, entonces uno que cree que es el hijo de Dios pero no lo es, no es un sabio, pues, de nuevo es un loco, es uno que no, es uno que no sabe quién es, ¿no? Entonces, bueno, ya que mencioné a Lewis, para este tipo de temas recomiendo mucho leer a Lewis. Él tiene muy buenos escritos sobre eso. Uno se llama, voy a ponerlo acá en el chat. Uno se llama, por ejemplo, siempre se me olvida cómo se llama. Aquí está. Esa postura intermedia, profesor, es muy parecida como en la diferenciación que se hizo quizás en el siglo XX entre Jesús, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Claro, esa diferenciación que se hizo, no es exactamente lo mismo, pero tiene quizás un parecido. Esa postura que dice que hay un Cristo de la fe y un Cristo de la historia, ¿no? Claro, entonces nosotros sabemos por la fe que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Claro, el punto es que el Cristo de la o sea, el que nos dice eso es el Cristo de la historia, o si no, ¿quién lo podría decir? ¿No? Entonces, si tú los divides, si tú dices son diferentes el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, entonces, claro, en el fondo el Cristo de la fe pasa a ser un invento, pero el Cristo de la historia pasa a ser un lunático también. No es un hombre sabio ni alguien en quien habría de confiar, sino que uno que desvariaba. O si no, claro, habría que pensar que es simplemente un invento creado por sus discípulos, pero a ese punto, si fuera un invento creado por sus discípulos, caería toda la cadena demostrativa, porque si este testimonio no se remonta al propio Cristo, si hay una fractura entre Cristo y el testimonio de los discípulos, de forma tal que los discípulos inventaron algo que el propio Cristo no soñó, entonces el cristianismo es falso. No, digamos, no hay un término medio. Eso lo explica muy bien Lewis, como que en el fondo esta postura no se presta mucho a tintas medias, a medias tintas. O tú le crees, en definitiva, o no le crees, pero no hay manera de decir, no, era alguien intermedio, así. ¿Y cómo no se puede no creerle? Porque los testimonios históricos son sólidos. Entonces no se puede no creer que efectivamente hubo un hombre sabio que predicó en Palestina, que fue crucificado. Todo esto es testimonio histórico muy sólido. Entonces al final el razonamiento siempre te lleva a eso. Si era un hombre sabio, ¿cómo vas a suponer después que era un lunático? No, las dos cosas son contradictorias. No tiene los síntomas del lunático, ese es el punto. Cuando haces un diagnóstico, si tú dices que era bipolar, que era esquizofrénico, que era lunático, yo no conozco ahora todos los diagnósticos, pero tiene que tener elementos, tiene que decir, estos son los síntomas de tal patología, ¿no? Y no, resulta que no están. Todos percibieron a este personaje como un tipo mentalmente normal, lo querían hacer rey, o sea, claramente no. Claro, tenía unos poderes, pero no tenía síntomas de enfermedades psiquiátricas, ni nada por el estilo. Voy a anotar aquí unos libros interesantes. Uno se llama Los Milagros, o no, simplemente Milagros. Y otro que sobre este testimonio bíblico, no puedo acordar cómo se llama, que son varios artículos que después los juntaron en un solo libro, donde él también rebate muchos de estos argumentos como de la escuela como del protestantismo liberal del final del siglo XIX, que estaba muy de moda
en los años 20, 30. Claro, sobre esto del Cristo de la fe y el Cristo de la historia, todo eso. Pero no, ahora voy a buscar los títulos de los artículos, porque son como pequeños artículos, pero muy buenos. Aclaran muy bien esto que tú estás preguntando. Pero en el fondo todo lo que él escribe, yo casi todo, ahora no estoy hablando ahora exactamente de las novelas, aunque también en las novelas hay referencias a eso, también, también él mete referencias a eso en las novelas. Pero ahora estoy hablando de los escritos teóricos, que son libros o bien son transmisiones radiales que después fueron puestas por escrito. Que son todos, tiene mucho ese tema, porque entre paréntesis él fue ateo también antes, entonces él pasó por esos argumentos. Bien, y después de este pequeño excursus, bueno, y por supuesto aconsejo leer, para terminar eso, el De Vera Religiones, si es que no lo han leído aún. También es el libro de Agustín que está como específicamente dedicado a eso, que es muy interesante. Porque por supuesto él pasó, ¿no? Por todas estas otras sectas, por el maniqueísmo, etcétera, ¿no? Entonces, Profesor, ¿usted recomienda leerlo completo o alguna sección en específico? Porque yo lo leí después de la clase pasada porque me interesó este tema. Leí los dos artículos respecto a la autoridad de la iglesia. Entonces, igual le hice nuevamente la pregunta porque igual sentí que Agustín daba como círculo y no me quedaba muy bien, o sea, no me quedaba claro dónde se fundamentaba la pregunta que le hice, así como respecto a la verdad frente a otras espiritualidades, por ejemplo. claro, en el fondo, en el ámbito, él dice hay dos ámbitos, ¿no? Está la autoridad y la razón, ¿no? Eso que yo dije antes del testimonio, en el fondo es lo que él llama autoridad. Quizás para complementar eso, que quizás Agustín ahí lo da un poco por supuesto, hay que leer a Ireneo. Quizás esa es una buena lectura que te puede aclarar. Ireneo adversus hereses. Contra los herejes, claro, porque como había como muchas sectas, sobre todo gnósticas, él se preocupa ahí de fundamentar bien este argumento basado en la sucesión, ¿no? En la tradición y la sucesión, tradición apostólica y sucesión apostólica, sobre todo en los primeros dos libros del Contra los herejes, ¿no? Este lo puedo subir, también lo tengo por ahí en PDF. Claro, quizás Agustín ahí no explica bien eso porque lo da por supuesto que estaba ya en estos escritores griegos. Bien. Bien, vamos a retomar a nuestro Agustín. Si no me equivoco, a ver, teníamos la marca aquí, ¿eh? ¿Por qué lo tengo tan...? Buscar. Va. Ahora dejé de compartir. Compartir. Que tengo estos mandos que se me sobreponen. ¿Por qué no me busca? Le digo buscar y no me busca, qué raro. Ah, ahí sí. No, no lo habíamos marcado donde habíamos llegado. Así que tenemos que buscar el libro quinto. Estábamos como en el capítulo cuarto del libro quinto, ¿no? Sí, ahí estábamos. Sí, porque el jueves anterior estaba hablando sobre la duda, pero eso fue de traducción. Libro 10. Ah, claro, porque eso era del libro décimo. Sí, Sí, claro. En el quinto habíamos llegado en el capítulo 3, me parece. Tenemos que marcarlo.
Sí, no, leímos sí, aquí en el quinto estábamos. Se dice según la relación, como del padre al hijo y del hijo al padre, lo cual no es accidental. Esto lo leímos, ¿no? Siempre es engendrado y nunca empezó a ser hijo. Retomemos aquí del 6 entonces. Bien, ¿quién se anima para leer? Yo puedo leer, profe. Perfecto. Dice, pero si creen que se debe resistir a este razonamiento, que el Padre ciertamente se dice en relación al Hijo y el Hijo en relación al Padre, sin embargo, higiénito y generado se dicen con respecto a sí mismo y no el uno en relación al otro. En efecto, no es lo mismo decir higiénito que decir Padre, porque aunque no hubiese generado al Hijo, nada prohibiría llamarlo higiénito. Y si cualquiera engendra un hijo, no por eso es el higiénito, porque los hombres engendrados de otros hombres generan ellos mismos a otros. Dicen, por tanto, el Padre se dice en relación al Hijo y el Hijo en relación al Padre, pero se dice higiénito con respecto a sí mismo y engendrado con respecto a sí mismo. Y por lo tanto, si cualquier cosa que se dice con respecto a sí mismo se dice según la sustancia, y es diferente ser higiénito y ser generado, por lo tanto la sustancia es diferente. Si dicen esto, no entienden que algo se dice del higiénito que hay que examinar más diligentemente, porque ni alguien se dice de padre porque es higiénito, ni se dice higiénito porque es padre, y por eso se cree que se dice higiénito no en relación a algo, sino en relación a sí mismo. Con sorprendente ceguera, en cambio, no advierten que generado no puede decirse sino en relación con algo, porque sin duda por eso es hijo, porque es generado, y dado que es hijo, ciertamente es generado. Y como el hijo al padre, así el generado se refiere al progenitor, y como el padre al hijo, así el progenitor al generado. Por lo cual, una es la noción mediante la cual se entiende al progenitor, otra la noción que se indica al higiénito. En efecto, a pesar de que Dios Padre se digan ambas cosas, sin embargo, lo primero se dice en relación a lo generado, es decir, al Hijo, lo cual ellos tampoco niegan. Lo otro, en cambio, al llamarlo higiénito, sostienen que se dice con respecto a sí mismo. Por lo tanto, dicen, si del Padre se predica algo con respecto a sí mismo, que no puede predicarse del Hijo con respecto a sí mismo, y todo lo que se dice con respecto a sí mismo se dice según la sustancia, y se dice ingénito con respecto a sí mismo, cosa que no puede decirse del Hijo, entonces se dice ingénito según la sustancia, y como eso no puede predicarse del Hijo, este no es de la misma sustancia. A tal astucia se responde de manera que ellos mismos estén obligados a decir según qué cosa el Hijo sea igual al Padre, según aquello que se dice con respecto a sí, o según aquello que se dice con respecto al Padre. En efecto, según aquello que se dice con respecto al Padre, porque con respecto al padre se le llama hijo, pero aquel no es hijo, sino padre, porque no se llama recíprocamente padre e hijo como los amigos o los vecinos. Ciertamente el amigo se dice relativamente con respecto al amigo, y se quieren de igual manera, en cada uno se halla la misma amistad, y el vecino se dice relativamente con respecto al vecino, porque son igualmente vecinos recíprocamente. Cuanto éste es vecino de aquel, tanto lo es aquel de éste. En ambos está la misma relación de vecindad, pero como el hijo no se dice relativamente al hijo, sino al padre, el hijo no se dice igual al padre según lo que es en relación al padre. Queda que sea igual según aquello que se dice en relación a sí mismo. Y todo lo que se dice en relación a sí mismo se dice según la sustancia. Queda por lo tanto que sea igual según la sustancia. Por consiguiente, ambos son de la misma sustancia, pero cuando el Padre se dice higénito, no se dice lo que es, sino lo que no es. Y cuando se niega una relación, no se niega según la sustancia, pues la misma relación no se dice según la sustancia. Mm, Ahí termina el... Ahí termina, sí, aquí podríamos resumir. Le tocaría a Emilio resumir entonces. No es, o sea, es un poquito enredado, pero no, el concepto de fondo no es difícil, ¿eh?
Bueno, por lo que entendí aquí en el resumen se habla como, o sea, el resumen que voy a dar, se habla de la relación intratrinitaria y que a partir Espera un de segundito, esto, discúlpame un segundito, tengo que hacer una breve tarea. Como siempre, voy a pausar la grabación. Bien. Resúmanos entonces un poquito esto que dicen los arrianos, ¿no? ¿Cuál es el argumento de los arrianos? por lo que tengo entendido, el argumento de los arrianos es que Jesús es creado, porque a partir, al ser un hijo, tuvo que haber tenido un principio. En algún tiempo, Sí, pero más exactamente no dicen que Jesús es creado, porque que Jesús como perdón, que el hombre, logos, entonces que el logos es claro, creado. que el Logos es creado, claro, porque que Ay, Jesús como hombre sea creado, eso nadie lo niega. Él como hombre, su naturaleza humana, digamos, es creada, ¿no? Pero claro, los arrianos dicen que el Logos, o sea, la segunda persona de la Trinidad, dicen que es creada, o al menos que es inferior al Padre, ¿no? El hecho de que sea creada es como una postura arriana llamada arriana radical, que al parecer Arrio lo dijo, pero después se retractó. Porque le dijeron, no, creado ya es mucho, como una exageración. Pero siguió pensando que era como inferior al Padre, ¿no? Claro, y uno de los argumentos por los cuales él piensa que es inferior al Padre es que, claro, el Padre es ingénito y el Logos es generado. Y entonces, claro, ellos razonan que, bueno, ahora está hablando probablemente de arrianos de la segunda generación, ya son más que Arrio mismo, son los discípulos, ¿no? Que como se dice según la sustancia, según ellos, todo de Dios se dice según la sustancia. Entonces, ingénito se dice según la sustancia, según ellos. Pero claro, eso evidentemente tiene tiene un punto débil este razonamiento, ¿no? ¿Cuál es el punto débil que Agustín aquí el, pu- empieza a mostrar? el- el punto débil sería como que esto no se dice a partir de la sustancia, sino a partir de la relación que tienen las personas entre ellas. Claro, porque ellos dicen, no, es que no es la relación porque ingénito se dice al padre con respecto a sí mismo, o sea, no en relación al hijo, porque el que él no sea generado no tiene de por sí relación con el hijo, ¿no? Entonces ellos dicen, eso se dice según la sustancia. Pero Agustín le rebate que eso no es correcto, ¿no? Claro, es verdad que no se dice ingénito porque es padre, porque uno puede ser ingénito sin ser padre, ¿no? O sea, teóricamente el Dios, el primer principio podría ser ingénito y no ser padre, no tener un hijo, ¿no? Entonces se dice en relación a sí mismo. Pero eso no es correcto. ¿Por qué no? Bueno, después lo explica largamente, pero aquí ya en este capítulo lo resume. No es correcto, profesor, porque si uno le predica lo ingénito al padre, también tendría que uno predicárselo al hijo. No, no ese es el punto, no. No es correcto que ingénito se diga según la sustancia y no según la relación, ¿no? Ellos dicen todo de Dios se dice según la sustancia, y entonces en el fondo se dice de la sustancia del Padre que es ingénita. Y él dice no, porque generar igual indica relación, aunque tú la estés negando, ¿no? O sea, aunque sea una negación de la relación, tú siempre estás negando según la categoría
de la relación, no según la categoría de la sustancia. No, que es un poco lo que resume acá. Cuando se niega una relación, no se niega según la sustancia, porque la relación no se dice según la sustancia, entonces tampoco se niega según la sustancia. No, lo que se dice, o sea, lo que se niega también se dice. Digamos, negar es digamos, una forma de decir, ¿no? Entonces, lo que tú dices según la relación o niegas según la relación, siempre es según la relación, no puede pasar a ser según la sustancia, ¿no? Y entonces, bueno, eso después lo explicará largamente, claro, con ejemplos, ¿no? Así que podríamos seguir directamente con los ejemplos, porque va a seguir explicando esto. No sé si quieres seguir tú. ¿Quién estaba leyendo antes? Eros. El Eros. Yo ¿Quieres? continúo, profesor, ¿Tú para puedes que vayamos seguir? una y una. Sí. Esto debe ser aclarado con ejemplos. Y en primer lugar, hay que ver que cuando se dice engendrado, se significa lo mismo que se significa cuando se dice hijo. Por eso, en efecto, se dice hijo porque es engendrado, y siendo hijo, por cierto, es engendrado. Por lo tanto, que se diga ingénito indica que no es hijo, pero engendrado inengendrado se dice sin dificultad, pero filius, hijo, se dice en latín. En cambio, que se diga infilius, hijo, no lo admite el uso de la lengua. Sin embargo, nada se quita a la comprensión si se dice no hijo, al modo que también si se dice no engendrado, en lugar de decir inengendrado. No se dice nada distinto. En efecto, tanto vecino como amigo se dice relativamente. Sin embargo, no puede decirse invecino, como sí puede decirse enemigo. Por lo cual no hay que referir a las realidades que cosa permita o no permita el uso de nuestra lengua, sino qué comprensión de las realidades mismas se ilustra. Por tanto, ya no digamos inengendrado, ingenitus, aunque se pueda decir en latín, sino en lugar de ello digamos no engendrado, que tanto vale. ¿Acaso entonces decimos otra cosa que no hijo? Por cierto, esta partícula negativa no hace que aquello que sin ella se dice relativamente, con ella en cambio se diga sustancialmente, sino que solo se niega lo que sin ella se decía, como en las otras categorías. Así como cuando decimos es un hombre, designamos la sustancia. Por lo tanto, quien dice no es un hombre no designa otro género de categoría, sino solo niega el mismo. Entonces, así como digo según la sustancia es un hombre, así niego según la sustancia cuando digo no es un hombre. También cuando se pregunta qué cantidad tiene y digo es cuadripedal, sí. Es decir, mide 4 pies. El que dice no es cuadripedal niega según la cantidad. Oh, Es blanco. cuadripedal, disculpa una precisión al margen. Cuadripedal no significa cuadrúpedo, ¿eh? Porque aquí está hablando de pies de la métrica, no del verso. Entonces, un verso cuadripedal mide 4 unidades como métricas, que generalmente son formadas por 2 o 3 sílabas. Entonces, claro, un verso, por ejemplo, que mide 4 pies. Sí, bien. Continúo. Es blanco, digo según la cualidad. No es blanco, niego según la cualidad. Es cercano, digo según la relación. No es cercano, niego según la relación. Hablo según la situación cuando digo yace. Niego según la situación cuando digo no yace. Hablo según el hábito cuando digo está armado. Niego según el hábito cuando digo no está armado. Pero igualmente vale si dijera está desarmado. Hablo según el tiempo cuando digo es de ayer. Niego según el tiempo cuando digo no es de ayer. Y cuando digo está en Roma, hablo según el lugar y niego según el lugar cuando digo no está en Roma. Hablo según la acción cuando digo golpea, pero si dijera no golpea, niego según la acción, para mostrar que no hace eso. Y cuando digo es azotado, hablo según la categoría llamada pasión, y según esta niego cuando digo no es azotado. Y en absoluto
no hay ningún género de las categorías según el cual queramos afirmar algo, sino tal que estemos obligados a negar según la misma categoría, si quisiéramos anteponer la partícula negativa. Siendo eso así, si afirmara sustancialmente diciendo hijo, negaría sustancialmente diciendo no hijo. Pero, ¿por qué afirmar? Porque afirma relativamente cuando digo es hijo, en efecto, como lo refiero al padre. Niego relativamente si digo no es hijo. Espérate que esto debería estar en primera persona, pero porque afirmo. Va. Relativamente cuando digo. Espérate un segundo que lo voy a buscar para asegurarme de eso. Estamos en el séptimo. Séptimo línea. Si se afirmara sustancialmente. Pero. Relativa y vero si digo. Sí. Sí, está en primera persona. Sí, porque afirmo relativamente. Sí, sigue nomás. ¿Dónde estábamos? Claro, aquí, niego relativamente. Continúa, profesor, discúlpeme, me dio un Sí, lapso. continúa nomás, de donde dice aquí, espera, porque afirmo relativamente cuando digo es hijo. En efecto, como lo como me refiero al padre. Niego relativamente si digo no es hijo. Refiero la negación misma, en efecto, al mismo padre queriendo mostrar que no le es padre. Pero si decir hijo equivale a decir generado, así como hemos dicho antes, por lo tanto, el decir no generado equivale a decir no hijo. Pero negamos relativamente diciendo no hijo, luego negamos relativamente diciendo no generado. Por cierto, ingénito, ¿qué es si no generado? Por lo tanto, no se aleja de la categoría de relación cuando se dice ingénito. En efecto, así como generado no se dice con respecto a sí mismo, sino porque viene del progenitor, del mismo modo cuando se dice ingénito no se dice con respecto a sí mismo, sino porque se muestra que no viene de un progenitor. Sin embargo, en la misma categoría que se llama de relación se vierten ambas significaciones, pero aquello que se pronuncia relativamente no indica sustancia. Así, aun cuando es distinto ser generado y no generado, eso no indica una sustancia distinta, porque así como el hijo se refiere al padre y el no hijo al no padre, así necesariamente el generado se refiere al progenitor y el no generado al no progenitor. Claro, bueno, quiso alargarlo un poco, el concepto es claro, ¿no? Lo que se afirma en una categoría también se niega en la misma categoría. Evidentemente Agustín quiere evidenciar que él ha leído las categorías de Aristóteles, ¿no? O sea, que los arrianos que pretenden, no, es una forma de rebatirle también en un plano de preparación cultural, porque en el fondo los arrianos aquí están haciendo también gala de ser como estudiosos, de que ellos, digamos, han estudiado Aristóteles y entonces pueden argumentar con eficacia, etcétera. Entonces él le muestra como, esto es casi como una clase como para principiantes, ¿no? Que están leyendo las categorías de Aristóteles, se las enumera una por una, la sustancia, la relación, la pasión, etcétera, etcétera, el lugar, el tiempo. Entonces, claro, hace como una clase, como a prueba de tonto, ¿no? Una por una, le dice lo que yo niego de una. Entonces, ¿cómo se hace en una clase? Repito, para principiantes. Entonces, está diciendo lo que ustedes pretenden ser maestros, ahora van a venir aquí, yo les hago una clasecita, ¿no? Entonces, también tiene un poco de, al menos yo percibo una cierta ironía, ¿no? En todo esta, alargar esto que no era tan difícil de por sí, pero claro, ellos en el fondo que pretenden ser sutiles maestros están haciendo un error bastante grosero, digamos, bastante de principiante, ¿no? Porque incluso, claro, lo subrayaba antes,
Incluso dice con admirable ceguera, ellos niegan que generado se refiera a la relación, ¿no? Pues dicen, todo lo que se predica de Dios se predica según la sustancia. Entonces, ingénito se predica según la sustancia. Y generado, entonces también, y eso ya es como obvio que no puede ser así, como que generado se predique no según la sustancia, es como una cosa extrañísima. No encuentro dónde está. Dice en un momento dado con admirable ceguera. Ah, bueno, pero como tenemos la búsqueda electrónica, es más fácil. A ver, solamente tengo que evitar cerrar ventanas. Buscar ceguera. Con sorprendente ceguera, aquí. No advierten que generado no puede decirse sino en relación con algo, obvio. Pero en ingénito estaba la trampa, claro, porque como ingénito está negando algo, entonces, claro, ahí podría uno confundirse. Entonces, pero dice, bueno, una confusión de principiantes, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, claramente ingénito no muestra una diferencia de sustancia. El que el Padre sea ingénito. Bien, sigamos entonces, porque esto creo que es fácil, ¿no? No, creo que no hay más duda de esto, ¿no? Bien, le toca a Eros. Sí, dice, por lo tanto, mantengámonos firmes sobre todo que lo que dice de aquella excelentísima y divina sublimidad se dice sustancialmente, pero lo que se dice con respecto a algo no se dice sustancialmente, sino relativamente. Tanta es la fuerza de la misma sustancia en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, que todo lo que se dice de cada uno con respecto a sí mismo no se entiende como una pluralidad de entidades que se suman, sino como una singularidad. En efecto, al tiempo que es Padre es Dios, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, lo que nadie duda que se dice según la sustancia. No decimos, sin embargo, que aquella misma excelentísima Trinidad sea tres dioses, sino un solo Dios. Así, el Padre es grande, el Hijo es grande, el Espíritu Santo es grande. Y sin embargo, no son tres grandes, sino un solo grande. En efecto, no solo del Padre, como ellos piensan de modo deformado, sino que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está escrito: tú eres el único Dios grande. Y el Padre es bueno, el Hijo es bueno, y bueno es el Espíritu Santo. Y no son tres buenos, sino un solo bueno, del que está dicho, nadie es bueno sino solo Dios. Y ciertamente el Señor Jesús, para que no se entendiera de aquello que había dicho, oh Maestro bueno, como si interpelara a un hombre solo en tanto hombre, por eso no dice nadie es bueno sino solo el Padre, sino nadie es bueno sino solo Dios. En efecto, con el nombre de Padre se indica al Padre por sí solo. En cambio, con el nombre de Dios se indica al Padre mismo, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la Trinidad es un solo Dios. Pero la situación, el hábito, los lugares y los tiempos no se dicen de Dios en sentido propio, sino metafóricamente y por similitud, pues también se dice según la situación que está sentado sobre querubines, y se dice según el hábito que el abismo como una vestimenta es su atavío, y es según el tiempo tus años no acabarán, y según el lugar si ascendiere al cielo tú ahí estás. En cambio, en lo que se refiere a la categoría de acción, quizás del solo Dios se dice con plena verdad. En efecto, solamente Dios hace y él mismo no es hecho, y no padece en cuanto se refiere a su sustancia, por la que es Dios. Por lo tanto, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente, del que todas las cosas, por el que todas las cosas y en el que todas las cosas, a Él es la gloria. Mm. Por lo tanto, todo lo que se dice de Dios con respecto al mismo, también se dice tres veces de cada una de las personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, e igualmente se dice de la misma Trinidad, no en plural, sino en singular, pues ciertamente no es otra cosa
Dios ser grande, sino que es lo mismo para Él ser grande, porque así como no decimos tres esencias, no decimos tres grandezas, sino que una sola esencia y una sola grandeza. Llamo esencia, esentia, lo que es en griego se llama ousia, lo que nosotros llamamos más usualmente sustancia. Por cierto, también ellos dicen hipóstasis, pero no sé qué diferencia quieren establecer entre ousia y hipóstasis, de manera que la mayoría de los nuestros que tratan de esta materia en griego se han acostumbrado a decir mian ousian, tres hipóstasis, lo que en latín sería una esencia, tres sustancias. Bueno, después sigue hablando de este problema de la traducción del griego, pero como ya es un poquito otro tema, resumamos primero el tema anterior, que aquí es muy importante, ¿no? Le toca resumir a Emilio. Se alternan. Aquí, bueno, por lo que entendí, aquí sigue el mismo argumento y da fragmentos evangélicos sobre cuando Cristo, por ejemplo, dice que Él no es solo bueno, sino solamente Dios, para ejemplificar que los predicados que se le pueden hacer a Dios se le hacen a la misma vez a las tres hipóstasis de la Trinidad. Claro, o sea, se predican los predicados de cada una de las personas, ¿no? Entonces se dice el Padre es, claro, por ejemplo, el Padre es bueno, el Hijo es bueno, el Espíritu Santo es bueno, pero no son tres buenos, sino un solo Dios bueno, ¿no? Porque, claro, lo que se predica del Padre, cuando se dice que es bueno, se predica según la sustancia, ¿no? Ahora, obviamente, hay una serie de cosas que se predican según la sustancia, pero en forma metafórica, ¿no? Aquí vuelve, bueno, a la distinción que había hecho al comienzo de la obra, ¿no? Cuando dice que las categorías que indican, evidentemente, entidades limitadas o accidentes, claro que son la mayoría de las categorías aristotélicas, ¿no? Claro, tiempo, lugar, etcétera. Entonces, todas esas se dicen metafóricamente, pero, claro, aún así, metafóricamente se dicen según la sustancia, ¿no? Entonces, cuando se dice que el Padre está en el cielo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, también se dice que el Hijo está en el cielo, etcétera, pero hay un solo Dios en el cielo. Todo eso se predica según la sustancia, aunque sea metafóricamente, porque cuando se dice que Dios está en el cielo, obviamente se usa una metáfora, no es que Él esté en el cielo, así como, espacialmente, ¿no? Y lo mismo, claro, con las otras categorías, salvo, ¿sí? Por eso esta la subrayé, salvo la categoría de acción, ¿no? La categoría de acción no se dice metafóricamente, al contrario, ¿no? Aquí es al revés, es de Dios que se dice con propiedad, ¿no? Así como, claro, esto completa lo que él dice de la categoría de sustancia, ¿no? Porque de la categoría de sustancia también se dice de Dios de una forma propia, porque Él es propiamente sustancia, porque es propiamente el que es. Y las otras sustancias creadas son sustancias por participación, ¿no? Eso vale también para la categoría de acción, ¿no? Eso es muy importante. Porque acción también, ¿no? Se dice de Dios en forma, claro, con plena verdad, o sea, de manera propia, ¿no? Solamente Dios hace en el sentido propio porque Él es la causa primera. Como es la sustancia primera, también es la causa primera. Entonces, cuando se dice que Dios hace, no se dice metafóricamente, sino al contrario, se dice de la forma más propia, ¿no? O sea, podría entenderse como metáfora si obviamente en cuanto a la imaginación nuestra, porque nosotros no es que imaginemos esta acción divina y por lo tanto la imaginamos a partir de ver las acciones humanas, ¿no? Pero en el fondo, hacer en el sentido de causar solamente es propio de Dios, ¿no? Porque Él mismo no es hecho, ¿no? Entonces, cuando Él hace, Él es causa
en el sentido propio, porque no hay nada en él que sea efecto. En cambio, cuando yo hago algo, claro, yo hago efectivamente, se dice, bueno, porque también lo hago con mi libre albedrío y como explica Agustín en ese importantísimo pasaje que no me canso nunca de recordarles, el importantísimo pasaje de la ciudad de Dios en el libro quinto, capítulo 9 al 11, cuando él habla de las diferentes causas, ¿no? Que Dios es la primera causa verdadera. Después el libre albedrío humano es una causa también propia, aunque sea segunda, ¿no? Porque mi voluntad viene de Dios, pero cuando yo tomo una opción, soy verdaderamente causa de eso. O bien hay una causa en sentido impropio, cuando es la causa material. Cuando, por ejemplo, yo digo mi mano hace, Claro. bueno, lo digo impropiamente. El que hace soy yo, porque, porque yo tomo la decisión, aunque el instrumento sea la mano, ¿no? Entonces esa es una causa impropia. Claro, porque en el fondo es un efecto, o sea, es algo que transmite la acción, no la genera, ¿no? Entonces, claro, solo Dios hace en el sentido propio porque genera la acción, ¿no? Y secundariamente, pero aún propiamente, nuestro libre albedrío también hace porque también genera una acción, diríamos, propia, ¿no? Claro, pero el único que bajo ningún respecto es hecho, entonces es Dios, por eso Él propiamente hace. Bueno, y en cuanto a su sustancia, no padece, ¿no? Eso sí que es metafórico, cuando se dice que Dios padece, que tiene pasiones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eso es metafórico, no padece en cuanto se refiere a su sustancia. Profesor, Ujú. este hacer de Dios ha sido eterno, ¿cierto? Porque igual plantear un Dios ocioso no tiene mucho sentido, ¿o sí? Como No, claro, no, claro. el acto eterno. Claro, eso lo va a decir a continuación. Lo voy a explicar bien a continuación. Ya lo había dicho en las confesiones, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dice cuando, no sé si lo leímos en clase, pero si no lo hemos leído, es una lectura que recomiendo mucho, el libro 11 de las confesiones, cuando habla del tiempo. Claro. Claro, y ahí sí habla bastante extensamente de eso, ¿no? Que claro que es una falsa pregunta, una falsa cuestión, ¿no? Lo que hacía Dios antes de crear, ¿no? Porque antes del tiempo no había tiempo. Sería contradictorio, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo lo va a resumir aquí a continuación? Ahora mismo lo vamos a ver, ¿eh? Si es que alcanzamos, porque ya. Bien. Pero aquí dice otra cosa más importante. Que todos estos predicados, que entonces se dicen según la sustancia, se dicen de cada una de las personas, pero después cuando se dicen de Dios se dicen en singular, ¿no? Claro, se dice de la misma Trinidad, no en plural, sino en singular. Y aquí agrega algo importante, pues ciertamente no es otra cosa para Dios ser y ser grande, ¿no? Sino que es lo mismo para Él ser y ser grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estos predicados que predicamos según la sustancia no son participados a Él, ¿no? Él los tiene en propiedad y no participados. Entonces, claro, para Él no es otra cosa ser y ser grande. Después pasará a detallar que sí, eso pasa con las criaturas, porque, claro, una criatura puede ser, pero que sea más o menos grande, es como accidental, ¿no? La grandeza, bueno, de cualquier tipo, porque la grandeza es comparativa, es relativa, claro, uno es grande con respecto a otro, pero pequeño con respecto a otro, entonces no es lo mismo ser y ser grande, porque a las criaturas estos atributos se predican de un modo graduado, porque es una predicación participativa. Ellos, digamos, participan de la grandeza, pero no son la grandeza. En cambio, Él es no su propia grandeza, Él es su propia bondad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo explicará bien a continuación, así que
Ahora lo veremos. Pero aquí introduce este paréntesis terminológico que también es interesante, ¿no? ¿Cuál es aquí el problema terminológico? ¿Quién lo quiere? Confundirlo con hipóstasis, ¿cierto? Claro, el problema de traducir, claro, esencia, o sea, claro, de traducir usía e hipóstasis, ¿no? Porque en griego la fórmula que ya es canónica, después del concilio de Nicea y sobre todo después del concilio de Constantinopla del año 381, que entonces es reciente en estos años en que escribe Agustín, ya estaba la fórmula, mia nusian tres hipostasis, ¿no? Una Claro, esencia y tres hipóstasis, pero no era tan fácil traducir esto al latín, porque la traducción literal, ¿no? Sería traducir usía con esencia, y bueno, eso no daría mayor problema, pero el problema es que después en latín sustancia se usa como sinónimo de esencia. claro, Y claro, por eso dice lo que en griego se llama usía, es la esencia, pero en latín es más usual llamar eso sustancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, y hasta el día de hoy en castellano decimos, no sé, la sustancia. Claro, después la palabra esencia también ha tenido fortuna, entonces lo usamos como sinónimo, ¿no? Pero por eso mismo, al ser sinónimos, aunque en esta época se usaba más sustancia, ahora como que más o menos da lo mismo, ¿no? La esencia de algo, la sustancia de algo. El problema es que si yo traduzco hipóstasis con eso, porque substancia, no, hipo sería sub, ¿no? claro. Claro, stasis sería estancia, claro. Bueno, el latín y el griego también son parientes, entonces tienen ciertas raíces comunes. En el caso de la raíz estar, no está, en la misma en griego stasis de la que es en latín stancia, ¿no? Entonces lo que está por debajo, es lo que traduce etimológicamente hipóstasis y resulta que no calza, porque, claro, para los griegos hipóstasis es lo que individúa a la persona, Claro, ¿no? Y entonces, claro, por eso dice, ya es usual para nosotros que cuando decimos esencia entendemos lo mismo que cuando decimos sustancia y no nos atrevemos a decir una esencia, tres sustancias, porque eso en latín no se entiende, porque como se usan esencia y sustancia como sinónimos, ¿no? Entonces, muchos autores latinos que tratan de esta materia y que son dignos de autoridad, dijeron tres personas. Entonces, algunos latinos dijeron, ¿sabes qué? Mucho más fácil utilizar la palabra persona para traducir hipóstasis. Bueno, el principal, el que tiene más autoridad, probablemente el que tiene en mente Agustín, es Tertuliano. Podríamos ponerlo aquí en nota y después buscar la referencia. Tertuliano, porque Tertuliano prácticamente es el primer autor latino que sea un teólogo, digamos, con autoridad teórica, o sea, es una de estas cabezas, digamos, teóricas. Bueno, y él era además abogado. Entonces, la palabra persona se usaba mucho en el derecho romano. Entonces, él la tomó en el fondo del vocabulario jurídico, porque se usaba, claro, se usaba como persona física, para indicar, pero ya se usaba en esa época en el derecho humano para indicar la persona jurídica. claro. Lo que Como hasta una el día de hoy llamamos máscara, lo que hasta el día de hoy llamamos persona jurídica, ¿no? Lo inventaron los romanos en esa época, como en el siglo creo II, por ahí. que, creo que funcionaba como una máscara, ¿no? Algo así como un Claro, originalmente era aspecto una formal. máscara, la persona era una Sí, máscara, y después claro, del teatro pasó al derecho. Claro, y se usó sí, como, claro, se usó como término jurídico, y al usarse como término jurídico, en el fondo adquirió también ese matiz de algo abstracto,
que por lo tanto también se presta para utilizarse en el vocabulario trinitario. Porque tiene que tener como ese suficiente matiz abstracto para que Claro, no suene antropomorfo, para que no suene como que Dios es una persona en el sentido que es un ser humano, ¿no? Pero persona, claro, sonaba distinto, sonaba distinto en el latín del siglo II a como nos suena a nosotros, porque para nosotros es usual utilizarlo para las personas humanas. sí, Claro, para ellos, si bien se usaba para las personas humanas, pero claro, como era la máscara del teatro, en el fondo, claro, se usaba quizás más como para, si quisiéramos traducirlo al uso nuestro, como nosotros usamos la palabra figura. Cuando claro, sí, decimos la ahí. figura de Shakespeare. Claro, es la persona, pero como que tiene un matiz más abstracto. Es la persona de Shakespeare, pero no tanto que nos interesen las carnes y los huesos de Shakespeare, sino que en el fondo la figura como un poco en un nivel abstraído, ¿no? Profesor, ¿Mm? yo aquí, bueno, según mi concepción, igual veo como una dificultad, a ver si me ayuda a salir de ella, es que conceptualizo persona, o sea, razonando por analogía, como unidad, algo que no es individua, una Claro. unidad, yo diría una unidad espiritual, pero no sé cómo aplicarle el término persona a la Trinidad, porque entonces tendría que decir que son tres unidades espirituales, o son tres como máscaras, por así decirlo. Claro, no son tres máscaras y de hecho claro, se debatió mucho en el ámbito griego sobre el término prosopon, porque lo que usaban los griegos como máscara era prosopon. Entonces algunos teólogos dijeron, ah ya, entonces digamos que la Trinidad tiene tres prósopas, que en el fondo suena algo parecido a decir que tiene tres rostros, pero cuando se dice que tiene tres rostros, claro, el rostro tiene algo de insubsistente. Es como, claro, es como si un mismo actor se pusiera tres máscaras en el fondo, ¿no? Y entonces, claro, se gira después y presenta una máscara según la circunstancia. Entonces, cuando la circunstancia, por ejemplo, si hay que encarnarse, entonces él se gira del aspecto de hijo. Cuando hay que santificar, se presenta del lado de Espíritu Santo. Pero, claro, no hay subsistencia de las personas. Claro, eso de la hipóstasis indica subsistencia, que son personas distintas. Y en el fondo la prueba, diríamos, bíblica, revelada, que se trata de personas distintas, es como Cristo conversa con el Padre. En el fondo son todas esas conversaciones que Cristo tiene con el Padre en el Evangelio de Juan, sobre todo, ¿no? Cuando dice, tu Padre, etcétera. Bueno, no solo, también en los otros evangelios hay, pero en Juan hay más de eso. Él conversa con el Padre y, claro, es como de tú a tú. Pero esa conversación podría, claro, estaría abierta como a una duda, porque uno podría decir, bueno, pero claro, él conversa con el Padre porque él es hombre. Entonces, como hombre, conversa con Dios Padre. Y claro, pero hay versos donde es claro que él habla de sí como alguien preexistente. Entonces, por ejemplo, en Juan 17:1, Jesús dice, Padre, glorifícame, estamos como a las puertas de la pasión, cuando él tiene que ya empezar empieza el relato de la pasión, entonces él dice, glorifícame con esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Glorifícame con esa gloria que yo tenía antes, ¿no? O sea, yo en ese caso claramente es una entidad preexistente, digamos, es el verbo, ¿no? Con esa gloria que yo tenía, glorifícame ahora como hombre, claro. Ahí hay que sobreentender como hombre, porque el que debe ser glorificado con la pasión es evidentemente el hombre, porque el logos, el verbo, no necesita ser glorificado, él es Dios, ¿no? Entonces cuando dice glorifícame, dice glorifícame como hombre, pero con esa gloria que yo mismo tenía, ¿no? Antes de la creación del mundo. Entonces,
En el fondo, la única persona que está hablando como, por un lado como Dios y por otro lado como hombre. Entonces hay un tú a tú con el Padre que no es reducible, o como se dice, reductible en castellano, no es reductible al Cristo hombre, como si solamente la dualidad, como el diálogo fuera entre un hombre, Jesús y Dios, ¿no? Bueno, y el mismo prólogo, cuando dice el verbo estaba junto al Padre, etcétera, claramente es como, es una subsistencia, él está junto con, no son dos aspectos, no dice Dios que se llama Padre, también se presentó como Hijo, que sería como la interpretación, ¿no? Monarquiana, la interpretación, o como se llamaba modalista, ¿no? Que el Padre y el Hijo serían dos modos de manifestarse de la misma divinidad, ¿no? Lo que aquí él llama sabelianos, que es lo mismo, los sabelianos son los modalistas. Sabelio era el que decía eso, un teólogo asiático. Geográficamente el sabelianismo es propio de la tradición asiática. Cuando se dice asiático, me refiero a la denominación administrativa del Imperio Romano de la provincia de Asia. La provincia de Asia era lo que ahora sería Turquía occidental, la parte de Turquía que da hacia Grecia. Eso se llamaba provincia de Asia. Y las comunidades asiáticas cristianas, durante la antigüedad cristiana, durante el siglo II, III, eran comunidades fuertes, de gran prestigio, porque eran las comunidades que se remontaban directamente a la autoridad del apóstol Juan, ¿no? Que él había predicado en Asia, ¿no? Las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Todas esas son iglesias asiáticas. Bien. Bueno, y aquí cita, pues, entonces no por casualidad Agustín, claro, también esos versículos de San Juan donde también se insiste en que él y el Padre, si bien son dos, pero son una sola cosa, ¿no? Yo y él al mismo tiempo. No, yo y el Padre somos una sola cosa, ¿no? Aquí no está la cita, hay que ponerla, pero Emilio, que es el lector de la Biblia, nos va a decir inmediatamente qué cita bíblica es esa. Yo y el Padre somos una sola cosa, ¿te acuerdas? Si quieres la busco al tiro, profesor. Igual No, en el chat, yo me la sé, es Juan 10:30. en el chat le copy-pasteé una cita de Tertuliano. Ah, excelente. La voy a copiar al tiro. A ver, ¿dónde está? Esto es Juan 10:30, es una cita evidentemente fundamental, ¿no? Porque aquí se dice claramente tanto que son dos, ¿no? Porque yo y el Padre. Claramente este yo no es el hombre Jesús, porque no podría sino decir que son una sola cosa, estrictamente hablando, ¿no? Yo y el Padre somos una sola cosa. Unum, ¿no? Claro, unum. Y al mismo tiempo, claro, entonces se dice que son dos por un lado y por otro lado una sola realidad, una sola sustancia. Déjame copiar la cita de Tertuliano porque así. Igual es interesante notar que aquí en el griego está en neutro, no está como en masculino. No se refiere Neutro, como a una claro. persona. Y claro, igual que en latín, unum sumus. Ego et pater unum sumus. Dice, como cuando le dice a Felipe, ¿no? Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, le dice. ¿No? Y él contesta, pero ¿cómo? Todavía no has entendido que quien me ve a mí ve al Padre, ¿no? Y yo y el Padre somos una sola cosa. Profesor, Oh, pero aquí, en esto que tú copiaste está bien, pero falta la palabra persona. Tendrías que buscar un texto, te lo vamos a dejar como tarea para la casa. Eh, igual es interesante esta cita, ¿eh? Lo puedo buscar, profesor. Tengo una colección de patrística bastante inmensa. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, aquí yo igual voy a copiar esto porque igual sirve, pero sería incompleta la cita sin agregarle un pasaje donde está la palabra persona.
Esto es adversus praxean, ¿cuánto? 2,4. Profesor, una pregunta respecto de lo que dice más abajo. Cuando dice, sin embargo, cuando se pregunta qué son los tres, el lenguaje humano sufre de una gran pobreza, creo que dice más abajo. Eh, esa deficiencia del lenguaje es algo que no se puede resolver en última instancia dada nuestra condición humana, o es algo que de cierta manera puede llegar a resolverse bajo ciertas Claro, no a consideraciones. resolverse, claro, se pueden utilizar palabras más apropiadas que otras, claro, pero claro, no a resolverse del todo. No, siempre Ya. hay algo, claro, que queda como misterioso, ¿no? Tres personas. Eso misterioso es por nuestra propia condición, ¿cierto? Claro, Se debe a... por nuestra propia condición. Es una realidad, claro, que sobrepasa nuestra capacidad de entender humana. Pero el hecho que la sobrepase no significa que no haya, claro, palabras más apropiadas que otras, ¿no? Entonces, por eso los concilios en el fondo se han dedicado aquí a elegir una terminología técnica y finalmente esa terminología se considera mejor que otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, se considera que hipóstasis es mejor que prosopon, ¿no? Claro. O en latín que decir tres personas de la Trinidad es mejor que decir tres rostros. Porque en el fondo tiene, claro, las palabras tienen matices, ¿no? Que deben mantener aquí en equilibrio algo que es misterioso, que podría ser interpretado o en un modo demasiado antropomorfo, claro, o en un modo demasiado como, claro, insubsistente. Entonces, claro, hay palabras que logran mantener un equilibrio mayor que otras, pero claro, son siempre aproximaciones, ¿no? Profesor, aquí encontré la misma cita que le copié para ti, pero completa. Ahí sale el término persona, se la voy a copiar. Ah, excelente. Es la misma, pero ya, perfecto. Sí, ahí está. Quia unus, aquí partiría de aquí, ¿no? Quia unus. Aquí de ahí, profesor, de esa página que tiene todos los textos de Tertuliano. Texto 91, por si acaso, la cita de directa. Ya. Espérate que aquí no logro copiarla. Bueno, no importa si lo repetí. Copiar. Parece que repetí una parte. Tertuliano es un excelente autor, porque además tiene esta capacidad de síntesis y de cómo crear estas fórmulas que son muy densas, ¿no? Entonces quedará como un hito dentro de la teología latina, a pesar de que él terminó después siendo condenado como hereje. O sea, no condenado en vida, sino que en vida él mismo salió de la Iglesia Católica para crear una nueva secta. Entonces, pero a pesar de eso, su autoridad sus obras son tan buenas cuando era católico que los católicos siguieron citándolo a cada rato como autoridad. Profesor, Las obras posteriores simplemente después las censuraron, entonces no nos han llegado las obras de la fase herética. ¿Sí? profesor, respecto a eso que usted menciona, nunca ha habido un ánimo de como rehabilitación de Tertuliano y de Orígenes, porque a pesar de que son padres, no son santos, pero por los méritos que tuvieron antes de ser herejes, porque al menos personalmente... Depende que se entiende con rehabilitar. Porque, es que siento... porque digamos, en un sentido, ¿cómo decirlo? En el sentido del aprecio que se les da, no necesitan rehabilitación, porque todos siempre estuvieron de acuerdo que sus escritos son muy valiosos. Y están, no sé, por ejemplo, Orígenes está
en el breviario de la liturgia católica. Se lee como lectura obligatoria litúrgica. En la liturgia de las horas, donde hay como selección de los pasajes patrísticos más interesantes que se leen como oración, como liturgia oficial. Hay pasajes tanto de Tertuliano como de Orígenes, ¿no? Entonces, como en el aprecio, digamos, general, yo no diría que han sido rehabilitados, porque nunca han perdido, diríamos, nunca han perdido prestigio en realidad, autores como ellos dos en particular, ¿eh? Ahora, si por rehabilitar tú entiendes, como algunos han propuesto, que sean oficialmente canonizados, o sea, que oficialmente pasen a ser santos, claro, eso es difícil porque, bueno, en el caso de Orígenes hay un argumento adicional, ¿sí? Había un jesuita que yo tuve de profesor allá en Roma, que era uno de los partidarios de la canonización de Orígenes. Y claro, efectivamente en el caso de Orígenes hay un argumento adicional, porque él murió por las heridas, por las torturas de la persecución de Decio. Entonces, en el fondo, él podría ser canonizado como confesor de la fe. Sí, yo creo que eso tendría sentido, porque él efectivamente fue confesor de la fe. Y claro, él, digamos, sus doctrinas fueron condenadas, pero después de su muerte. Entonces, en el fondo, pero sí durante su vida él tuvo un comportamiento en cierto modo como un poco anárquico, o como un poco indisciplinado, en el sentido que él, por ejemplo, cuando el obispo de su tierra, de su diócesis, de ahí de Egipto, tuvo críticas con él no se sometió al obispo, prefirió mudarse. Se mudó a otra, se mudó a otra diócesis, se fue a Palestina, y ahí no, claro, no lo criticaron y lo ordenaron sacerdote. Él fue ordenado sacerdote después, porque él no era sacerdote. Fue ordenado sacerdote y le fue dado permiso de predicar y, bueno, y de seguir enseñando. Pero claro, estaba sobre él igual como en el fondo la excomunión del obispo de Alejandría. Entonces, claro, este comportamiento como eclesialmente un poquito anárquico. Pero por otro lado, claro, el argumento de la confesión, yo creo que en este caso es un argumento fuerte. Sí, podría incluso basarse sobre eso, una beatificación de Orígenes, ¿eh? Pero claro, en contra juega el argumento de que después sus doctrinas fueron un argumento de conveniencia, porque en el fondo, como sus doctrinas después a posteriori fueron condenadas, entonces como que beatificarlo podría, o canonizarlo podría generar confusión. Podrían algunos pensar que entonces todas sus doctrinas están buenas, que como es santo, entonces en el fondo podría inducir eso a error, ¿no? Claro, y hay doctrinas que, al menos en la forma en que la profesaban sus discípulos, porque él, digamos, la fuerza de él, la astucia de él, también la prudencia, la sensatez de él está en que estas doctrinas que son erróneas, él nunca las aseveró de manera segura. Dijo, quizás podría decirse, digamos, nunca lo dijo de un modo aseverativo como apodíctico. Entonces, si fuera solo por él, podría perdonársele. Pero el problema es que después de él se creó una escuela de gente que estas cosas las aseveró y las defendió como por siglos. La escuela originiana duró siglos, pues fue condenada recién en el concilio de 553. Entonces, claro, eso hace que sí, que sea considerado poco conveniente canonizarlo, ¿eh? Por ejemplo, en el Tratado de la Oración, profesor de Orígenes, dice eso que usted dice en una parte cuando empieza empieza a estudiar el Padre Nuestro, dice que, bueno, refiriéndose a la apocatástasis, dice que todos, o sea, opino que podrían ser todos rehabilitados, pero no sé cómo será esto, no sé si esto será real. Claro, en el fondo él lo sugiere, pero no se atreve a afirmarlo. Entonces, claro, pero la escuela de él en eso, claro, fue menos prudente. Profesor, y en el caso de San Justino, bueno, es santo él, pero Claro. en su doctrina igual hay cosas que son sospechosas igual, ¿no? Como la subordinación igual, en cierta manera.
Claro, pero son doctrinas que todavía no habían sido formalmente, como formalmente definidas. Entonces, en ese sentido, el concepto de herejía también tiene que contemplar eso. Cuando tú, claro, caes en un error, pero en una cosa que no ha sido todavía definida formalmente, entonces no es lo mismo. O sea, la doctrina es materialmente errónea en cuanto a su contenido, pero tú no eres formalmente un hereje porque no, en el fondo no sabes eso. O sea, la doctrina es errónea, pero tú no, no la rechazas como una doctrina seguramente ya aceptada, ¿no? Y eso en parte también es verdad de Orígenes, ¿no? Porque también estas cosas que dice Orígenes tampoco habían sido, pero claro, aunque no, habían sido no tan formalmente aceptadas, pero ya eran muy comúnmente aceptadas, ¿no? Entonces, está como a medio camino. A Justino se le perdona más porque en el año, evidentemente en el año 140, las doctrinas formalmente aceptadas, o sea, todo era en el año 140 en un estadio muy en formación, ¿no? Entonces, obviamente que se le perdona a, digamos, a Justino con más facilidad. Y después el hecho de ser mártir, obviamente que fue, digamos, que fue ahí canonizado inmediatamente, ¿no? Ya son las 12:10. Vamos a dejarlo aquí entonces, que yo tengo otra reunión también. Profe, lo de la comunidad, ¿lo hacemos después o no? Otro ¿Cómo? día, ¿no? Lo de hacer la comunidad lo hacemos. Vamos a tener que hacer, sí, porque yo tengo una reunión ahora. Vamos a tener que Ya, hacerlo otro día. O por último ya. mañana, sí. Vamos a ver. Sí, no hay problema. Pero por mientras tú puedes hacer eso de juntar esos correos en un borrador, ¿no? Sí, y quiere que se lo envíe a usted, ¿cierto? Espera que voy a dejar de grabar esto porque esto ya no interesa. Dejar de compartir. ¿Y no estábamos grabando? No, si estamos grabando. Estamos grabando. Estamos grabando. Sí. Ah, sí. Vamos a dejar de grabar.